Iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo, en esta fe preciosa los saludo con todo mi amor. ¿Pasa a vosotros? Los invito a mis hermanos que tomen sus asientos por unos segundos. A cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros seres queridos, de esa linda gente que tiene necesidad de conocer la palabra de nuestro Dios y que tiene la oportunidad de escuchar este mensaje a través de las redes sociales. Les mandamos un saludo con mucho amor, con mucho cariño y deseamos bendiciones en sus vidas y que sea nuestro Dios que restablezca sus mentes y sus corazones para poderle a sí mismo glorificar en mente, cuerpo y alma. Mis queridos hermanos, teniendo la oportunidad de poder estar en este lugar, creo que es una bendición. Yo no sé cómo lo vean muchos de ustedes, pero la grande oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de poder tener el simplemente hecho, una decisión en nuestras mentes y en nuestros corazones de poder llegar aquí a este lugar, no fue propia, fue porque el mismo Espíritu de nuestro Padre Celestial nos conmovió para que cada uno de nosotros tuviéramos la necesidad de acercarnos a este lugar. Si es que bendición hermosa la que tenemos, vamos a aprovecharla. No sé si pudieran mirar, no sé si mi hermano pudiera compartir el título del tema, pero el título del tema, mis hermanos, si no lo ha puesto, se llama Un lisiado en la mesa de un rey. Muchos de ustedes yo sé que tienen la definición de esta palabra. Un lisiado, mis hermanos, ¿quién sería? Un lisiado viene siendo una persona que jamás va a volver a poder tener alguna parte de su cuerpo que haya perdido. Por ejemplo, si perdió la habilidad de poder caminar, aunque tenga sus pies, a esta persona se le conoce como una persona lisiada. Si pierde su mano, de la misma manera, a esta persona se le conoce como una persona lisiada porque no va a volver a poder tener la habilidad de poder mover sus manos o de volver a poder mover sus pies o cualquier parte del cuerpo. Nos toca entonces el día de hoy conocer la historia de un hombre llamado Mefiboset. Y les voy a contar la historia antes de empezar a contar parte de lo que es la predicación. Este joven, este hombre, inició una vida de muy pequeño, muy difícil. Para poder desarrollarse, para poder crecer como una persona normal, le fue muy difícil, porque a la edad de 5 años perdió la habilidad de poder caminar. Mefiboset, mis hermanos, fue nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán. Cuando estaban en guerra, al saber la criada que sus papás habían muerto, ella corre en busca de seguridad, en busca de paz, y al correr, el niño se cae y allí empieza entonces la desgracia de un hijo de un rey, y empieza a llevar su vida, mis hermanos, en vergüenza, luchando y batallando para poder a sí mismo representar su propia persona. Pero al mirar que no había absolutamente nada que lo pudiera satisfacer, que pudiera hacer sentir su persona en alto, buscó un lugar, mis hermanos, donde iban aquellas personas que eran desechadas, eran despreciadas, un lugar donde era falto de alimento.
y al llegar, allí estableció su vida los primeros años de su tragedia. El rey David había hecho una promesa para Jonatán. Esta promesa era donde él iba a tener misericordia de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán. Al paso de los años, el rey David entra en un estado de hacer memoria de las cosas que habían sucedido. Empieza a recordar aquellas cosas buenas que existieron en su vida y hace memoria de Jonatán. Y empieza a preguntar por todas partes en aquel reinado si había alguna persona, algún descendiente de Jonatán. Y sí lo había, mis hermanos. Y encontraron en una tierra a un hombre que se llamaba Mefiboset. Mefiboset, mis hermanos, significa el que rompe vergüenza o el que da vergüenza. La tierra donde lo encontraron, la tierra, mis hermanos, se llama Lodebar. El nombre de la ciudad, Lodebar, está compuesta en dos palabras. Lo es un prefijo que significa no. Debar viene de dabar, que significa palabra. En otra manera, no palabra. O en otras palabras, mis hermanos, no alimento, no pan. Sufría, escaecía su casa de alimentos, escaecía su casa, mis hermanos, de la palabra. Quiero entonces llevarlos a que conozcamos una parte, una pequeña porción de esta hermosa historia, y quiero que vayan al segundo libro de Samuel, en su capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, vamos a dar lectura con el primer verso. Dice de la siguiente manera: y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual, como llamaron que viniese a David, el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le dijo: ¿y ese dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Machir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y envió el rey David y tomólo de la casa de Machir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Postróse sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y díjole David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan en mi mesa. Verso 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro como yo? ¿Para que mires a un perro muerto como yo? Nos vamos a detener allí, mis hermanos. Un lisiado en la mesa del rey.
Mefiboset reconocía y se daba cuenta, mis hermanos, que él causaba vergüenza ante la vista de los demás. Todo el tiempo tenía que depender de la gente para poder sobrevivir. Dentro de su mente y de su corazón, lo único que podía encontrar, mis hermanos, era desprecio. Por esa razón, cuando llega a la casa del rey y el rey le ofrece no solamente, mis hermanos, no solamente lo que le había prometido a sus padres, iba a usar de misericordia para con la descendencia de estos hombres. No solamente eso, sino que usa de grande amor, de grande misericordia. ¿Para qué, mis hermanos? Para sentarlo en su mesa. Y dice que iba a ser todos los días que Mefiboset viviera sobre la tierra. Iba a estar en la mesa del rey. De esta hermosa historia, mis hermanos, podemos tomar varios ejemplos para reflexionar, para meditar y para crecer ante la presencia de nuestro Dios. Nosotros vamos a tomar una, y la cual, mis hermanos, es donde cada uno de nosotros, en algún estado, en algún momento de nuestras vidas, hemos estado lisiados espiritualmente. Probablemente nuestra mente ha estado lisiada y no queremos caminar, no queremos movernos, queremos estar avergonzados, queremos, y no es que queramos, sino que de una u otra manera nos sentimos despreciados por el alto Dios, por nuestro Padre Celestial. Cuando Él todo lo que quiere y lo único que quiere para ti y para mí es usar su misericordia para que alcancemos gracia ante su santa presencia. Quiero que notemos en esta hermosa historia promesa que había hecho con Saúl y con Jonatán. Era regresarle, mis hermanos, a aquellas tierras. Nuestro Padre Celestial, después de que el primer hombre cometiera el pecado y perdiera, mis hermanos, aquella hermosa tierra que vivía en paz, que fluía la leche, que fluía, mis hermanos, la miel, y que tenía todo lo que tenía, después de haber perdido todo eso, ahora nos lo vuelve a ofrecer y nos invita a cada uno de nosotros a que hagamos conciencia de las cosas, porque nos está ofreciendo algo que perdimos por causa del pecado, que de una u otra manera, mis hermanos, ha sido entonces una manera de ver lo espiritual. Hemos estado lisiados por el pecado. Pero esto es, mis hermanos, hasta donde nosotros permitamos. Aunque si nosotros nos damos cuenta, cuando Mefiboset entró a la casa del rey, sus pies no se restauraron. Sus pies no volvieron a caminar, no volvieron otra vez a caminar sobre la tierra. Esto quiere decir que muchas de las veces nuestro pasado, nuestros fracasos, nuestros problemas, donde hemos caído en el fango del abismo, donde hemos estado probablemente en calabozos espirituales, no quiere decir, mis hermanos, que vamos a olvidarnos de ese tipo de cosas. Aquí van a estar en nuestra memoria. Pero esto, mis hermanos, no quiere decir que vamos a sentir la misma vergüenza que sentíamos en nuestro pasado. Es momento entonces de reiniciar una vida diferente. Muchos de nosotros, dice la Escritura, mis hermanos, en primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 8.
El verso 8 dice de la siguiente manera: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alcanza del estiércol, para asentarlo con los príncipes, y hace que tenga por heredad asiento de honra, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él asentó sobre ellas el mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en calabozos? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en lugares, mis hermanos, que probablemente podamos considerarlo, podamos mirarlo como estiércol? ¿Cuántos de nosotros podemos mirar nuestras vidas de tal manera? Pero aunque fuera de la manera que fuera, notemos la importancia de las cosas de esta hermosa escritura, que no importa en qué lugar haya estado tu vida, démonos cuenta, mis hermanos, que el poderoso de Israel, Él está dispuesto a sacarte, a levantarte, y no solamente a librarte de esa situación, de esa forma de vida, sino Él quiere que tú te sientes con los principales de su reino. Él quiere invitarte a que salgas de esta forma de vida para sentarte con los principales de su reinado. La Escritura sigue diciendo entonces, en Salmos capítulo 40, o número 40, verso 2, palabras que expresaba el rey David, dice de la siguiente manera, verso 1, resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Así se encontraba David, así sentía su vida, pero halló gracia delante de la presencia de Dios y lo puso, mis hermanos, sobre la arena, o lo puso sobre la peña, lo puso, mis hermanos, sobre una roca. Y la pregunta del día de hoy, sobre en qué lugar estamos nosotros parados. ¿Estamos parados sobre la roca o estamos parados sobre la arena? ¿Nuestra confianza, mis hermanos, está completamente en Jesús o estamos inseguramente de lo que creemos? ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser invitados a la mesa del gran rey? Imagínense que llegara una carta a sus manos y que esta carta dijera de la siguiente manera: para tal día, para tal hora, estás invitado a una cena con el Rey de Reyes. A sentarte con su Hijo amado. ¿Cómo tomarían ustedes esta carta en sus manos? ¿Cómo la mirarían? ¿Qué pensarían en sus mentes? ¿Qué harían? Recuerdo hace pocos días en la boda de nuestra hermana Isabel, todos los que íbamos a ir estábamos preocupados. Fuimos de una tienda a otra tienda porque queríamos encontrar un vestido que pudiera quedar bien para podernos mirar
de una manera presentables, para poder lucir, mis hermanos, en aquella boda. Muchos de nosotros gastamos probablemente 100, 200, no sé, probablemente hasta $400, pero no nos interesó. Estábamos tan emocionados de poder asistir a aquella boda. Yo quiero dejarles saber que esa carta, mis hermanos, está en sus manos el día de hoy. Y hay una invitación para ti. Hay una invitación para ti, para estar sentado a la mesa, no de un rey de carne y de sangre, sino de un rey, mis hermanos, que logró vencer a la muerte, triunfó y está a la diestra del Padre. Ahora nos falta a nosotros poder aceptarle, reconocerle como nuestro rey, pero darnos cuenta, mis hermanos, quién somos nosotros y usar de aquella vergüenza para humillarnos ante su santa presencia. Reconocer, mis hermanos, que solamente Él es santo. Hubo un hombre en la historia que, teniendo todo en sus manos, desechó todo aquello por querer conseguir, por querer adquirir una parte de su herencia. Su padre le entregó todo. Aquel hombre se fue, malgastó su herencia, y al malgastarla se dio cuenta que no había vida mejor como la que era al estar al lado de su padre. En el proceso de los años, del tiempo, se dio cuenta que no podía conseguir ni para comer, para sustentar su vida. Decidió regresar, humillarse, y aunque en su mente y en su corazón decía: Padre, no quiero que me reconozcas como uno de tus hijos, pero permíteme, por favor, estar dentro de tu reinado. Yo serviré para darle de comer a los animales. Yo voy a ser tu siervo, no voy a ser tu hijo. ¿A dónde podemos encontrar esta hermosa historia? Vamos a ir, mis hermanos, a una escritura en Lucas capítulo 15, verso 20. Quiero tomar esta escritura, mis hermanos, esta parte de la historia, porque hay una parte importante que quiero que notemos en esta historia. Capítulo 15, verso 20, verso 21 y verso 22. La escritura dice: después de que había decidido regresar a la casa de su padre, y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y zapatos a sus pies. Un anillo, mis hermanos, una túnica y zapatos a sus pies. No porque nos hayan encontrado lisiados, no porque Jesús, cuando llegó a nuestras vidas, nos encontró lisiados, quiere decir que vamos a entrar con nuestras ropas sucias, con nuestros zapatos rotos y sin un anillo de compromiso.
No quiere decir, mis hermanos, que no nos vamos a comprometer delante de la presencia de nuestro Dios para poderle entregar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. El anillo, mis hermanos, ¿qué viene representando? Un acto de compromiso. Para estar delante de la presencia, mis hermanos, del Rey, es necesario entonces comprometernos, porque Él está dispuesto a vestirte. Él está dispuesto a que tú mudes toda aquella vestimenta de impureza para que te pongas vestimentas de realeza, vestimentas, mis hermanos, de hijo de un rey. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vestirnos de tal manera? A dejar nuestra mala forma de vivir, nuestros pensamientos, todas aquellas cosas que nos impiden acercarnos a Jesús. En Mateo, mis hermanos, capítulo 22, verso 11. Capítulo 22, verso 11. La Escritura menciona que había una boda, había un grande banquete, y en este banquete, mis hermanos, era necesario que se llenara aquel lugar. El rey empezó a hacer invitaciones a todas las personas, a los más importantes, pero ni uno de estos estaba interesado a acercarse a aquel gran banquete. Empezaron a repartirse invitaciones por todas partes y a todos los que se encontraran sobre el caminar. Al final, inicia aquel gran banquete. Inicia aquel momento, mis hermanos, de gala. Aquel momento donde se disfrutaba de aquel buen vino y de aquella buena alimentación. Y se gozaban en aquel gran banquete. El verso 11 del capítulo 22 de San Mateo dice de la siguiente manera: y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre, no vestido de ¿qué, mis hermanos? No vestido de boda. Este hombre, mis hermanos, escuchó la invitación, la tomó y se fue al banquete. No puso atención, no meditó. Porque cuando él llega, mis hermanos, y entra en aquel lugar donde se llevaba aquel gran banquete, se miraba diferente a todos los demás. Era obvio que el rey se iba a dar cuenta que una persona iba vestida deshonestamente. El verso 11: y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Ven, mis hermanos, lo importante que es sentarse a la mesa del gran rey con la vestimenta indicada. ¿Qué tipos de ropas traemos el día de hoy? ¿Ropas para verano o ropas para invierno? Ropas para invierno. Buscamos las mejores chaquetas, los mejores suéteres para poder cubrir el frío, mis hermanos, de afuera. Es de la misma manera que vamos a buscar para poder vestirnos de una vestimenta, mis hermanos, única y real.
Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Este es un texto muy conocido, un texto muy hermoso. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, de la siguiente manera: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Están invitados todos a abrir sus puertas, las puertas de su corazón, las puertas de su mente. Y si ustedes aceptan, mis hermanos, abrir esa puerta, Jesús no se va a negar para cenar con cada uno de ustedes. Él no se va, mis hermanos, a molestar por tenerlos en la mesa del Rey. El verso 21: Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si es que, mis hermanos, una hermosa invitación para todos, que podamos entonces usar de esta hermosa vestimenta, una vestimenta que va a purificar, una vestimenta, mis hermanos, que va a santificar, va a blanquear nuestra mente, nuestro corazón y nuestro todo delante de la presencia de nuestro Dios. La Escritura, entonces, nos invita a que nos vistamos de una armadura, y esta armadura todos la conocemos. Esta armadura, mis hermanos, la vamos a encontrar en Efesios capítulo 6, Mientras estoy leyendo esta escritura, le voy a pedir a mi hermano Roberto si me ayuda a buscar la escritura donde habla acerca de aquellas cosas que no son aceptables delante de nuestro Dios, como la idolatría. Estoy tratando de recordar, mis hermanos, pero vamos a leer esta escritura. Dice Efesios capítulo 6, verso 9: Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas con Él. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firme, habiendo acabado todo. Mis hermanos, vistámonos de esta hermosa vestimenta.
para poder resistir, para poder, mis hermanos, estar delante de la presencia de nuestro Dios aquel día que estemos delante de su mesa. Apocalipsis, mis hermanos. Apocalipsis, capítulo 19, verso 7. Dice de la siguiente manera: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Pregunta, mis hermanos: ¿ustedes creen que ya hayamos sido nosotros invitados a las bodas del Cordero? Ya hemos sido invitados. Tienes una invitación. No la dejes. No la desprecies. Si fue por tu esposa la cual te invitó a que conocieras del grande amor de nuestro Dios, aprovecha ese momento. Si fue por tu esposo y es la razón por la cual has conocido y sigues conociendo de este hermoso evangelio, valora este momento, este tiempo delante de la presencia de nuestro Dios. Si fue por tu amigo, si fue por tu mamá, si fue por tu papá, por quien haya sido, estás aquí y estás conociendo entonces de que hay una cena, hay una invitación a la cual todos estamos invitados. Pero para poderte sentar en esta mesa es necesario que te vistas de lino fino, que te comprometas ante la presencia de nuestro Dios. Y va a haber un gozo, mis hermanos, va a haber una alegría, no como la que pasamos o como la que disfrutamos aquí en la tierra, sino que al contrario, va a haber una alegría, un gozo para siempre, porque vamos a poder mirar, mis hermanos, con nuestros propios ojos, la presencia del que dio la vida por nosotros. Vamos a poder mirar aquellas grandezas, aquel amor de nuestro Padre Celestial. No nos detengamos, no perdamos nuestro tiempo en las cosas vanas de este mundo. Esforcémonos, echémosle muchas ganas. Yo siempre he dicho, mis hermanos, unidos jamás seremos vencidos. No porque vean al hermano que está fuerte, no porque vean al hermano permanente aquí en la iglesia sábado tras sábado. No piensen, mis hermanos, que él no es una persona y que puede ser tentado o que puede caer. No, mis hermanos, luchemos como una familia, luchemos para poder asimismo alcanzar gracia delante de la presencia de nuestro Dios. Terminamos con Lucas. Habíamos dicho, mis hermanos, Lucas capítulo 20, ¿verdad? Capítulo 15, mis hermanos. Y con esta escritura terminamos. Dice el verso 32: mas era menester hacer fiesta y holgarnos,
porque este tu hermano muerto era y ya ha revivido, habíase perdido y es hallado. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Cuántos de nosotros no estábamos perdidos en el mundo? Pero de allá, de aquella miseria, hallamos gracia delante de la presencia de nuestro Dios y gracia delante de la presencia de Jesús. Y es por esa razón que estás sentado el día de hoy aquí, y es por esa razón que te has tomado el tiempo para poder escuchar este hermoso mensaje. No desperdicies este tiempo, aprovechémoslo, porque vale mucho oro, mis hermanos, vale mucho. Imagínense por un segundo, sentados, lisiados, en la mesa de un rey, pero con túnicas, con ropas finas, con ropas, mis hermanos, blancas, que representan la pureza y la santidad de los santos. En Cristo Jesús, mis hermanos, les deseo muchas bendiciones. En ese amor grande, les ama su servidor, y de mi parte, paz a vosotros, mis hermanos.